¿Cuáles son las causas para que te duela la rodilla? ¿Cómo podés evitar y prevenir tener este problema? ¿Cuáles son los mejores tratamientos? Vamos a hablar de medicamentos, ibuprofeno, paracetamol, pero también con cosas que vos podés hacer en tu casa para mejorar el dolor de rodilla. Te voy a contar cómo aplicarte hielo, si levantar la pierna sirve, si aplicar calor, si vendarte, si descansar o si hacer ejercicios. Te voy a hablar sobre lesiones de meniscos, sobre artritis y principalmente esto, cuando tu rodilla te está avisando que hay algo grave, que tal vez requiere más atención y consulta al médico. Hoy vamos a hablar sobre todo del dolor de rodilla. Yo soy el Dr. Beller y quiero hablar de esto con vos porque nos puede pasar a todos. Todos hemos tenido alguna vez o tendremos dolor de rodilla, es muy frecuente. Puede ocurrirte a cualquier edad, seas joven, seas adulto o adulto mayor. No importa si sos hombre o mujer, si haces ejercicios, si sos sedentarios. Todos podemos tener problemas de rodilla y por eso elegí este tema. Te digo más, incluso los síntomas al principio pueden ser leves. Los pacientes suelen decirle a los traumatólogos en el consultorio: doctor, sentí un pinchazo y luego seguí caminando y después cada vez que flexionaba y estiraba la pierna sentía una molestia, o cuando pisaba la rodilla se me iba para un costado. Esto es muy común de oír. Ahora, ¿por qué pasa? Entonces la lesión puede ser de manera aguda, rápida durante un ejercicio, mientras que bajás escaleras, mientras que trotás, o pueden ser molestias más bien leves. Al principio empiezan como un pequeño dolor, después me cuesta estirar y flexionar, ahora cada vez que camino 100 metros la rodilla se me hincha, queda roja, se me inflama. ¿Qué está pasando? Esto que está acá es tu rodilla. Es muy compleja, está formada por huesos, esto de acá es el fémur, la tibia, el peroné, ligamentos que van desde el fémur hacia el peroné y hacia la tibia y que conectan la tibia y el peroné. Hay cartílagos en el medio como el menisco, que es muy conocido porque ayuda a soportar el peso y la presión de la rodilla. Todo esto puede lastimarse y dañarse. Por ejemplo, los meniscos. Los meniscos, como dijimos, son los cartílagos que están entre medio de ambos huesos y lo que hacen es soportan la presión. Ahora, a medida que envejecemos, esos meniscos se hacen más blandos, menos elásticos, más fácil de romperse. Entonces, mientras más lo utilices, ya vamos a hablar, más daño se va a hacer y con el tiempo puede romperse. Estas molestias comienzan de a poco. En cambio, si sos un paciente joven, imagínate tener el menisco acá y haces una torsión mala sobre tu pierna, puede que los meniscos se desgarren. Esto es muy común en los jóvenes. Entonces, desgarro meniscal. Después la osteoartritis. La artritis es la inflamación de la articulación. En el caso de la rodilla, es una articulación muy afectada. ¿Sabes por qué? Porque se inflama toda esta zona y acá hay un líquido en la rodilla, en una cápsula especial. Ese líquido puede tener contenido inflamatorio y puede inflamar al hueso, a los cartílagos, a los ligamentos. Entonces el dolor realmente molesta. Puede haber calor, puede haber dolor, puede estar hinchado. Ya te voy a contar qué hacer para mejorar todo esto. Pero ¿por qué ocurren las lesiones en la rodilla? ¿Qué es lo que te lleva a tener lesiones? Yo te quiero dar dos grandes consejos acá. El primero, para que tu rodilla no duela, tu rodilla tiene que estar fuerte. Esto que vos ves acá es el músculo, en este caso el músculo cuádriceps. Hay otros músculos que van para atrás, como los isquiotibiales, y otra gran cantidad de músculos que forman parte de la pierna y la articulación de la rodilla. Ahora, si esos músculos son débiles, por ejemplo un cuádriceps débil o los isquiotibiales que están detrás son débiles, el cuádriceps, por ejemplo, lo que hace es estabilizar la rótula, que es este hueso que está acá, el hueso que sobresale, el que está enfrente. Evita que la rótula se vaya para los costados y la mantiene estable. Si tu cuádriceps es débil, la rótula puede ejercer presión sobre el fémur y puede haber daño. Entonces, lo mismo ocurre con los isquiotibiales que van por detrás. Si los isquiotibiales son débiles, la estabilidad de la cadera y de la rodilla es menor, sobre todo en algunos movimientos. Mi primer consejo es fortalecer los músculos. Músculos fuertes, sabemos, en especial los isquiotibiales y los cuádriceps, evitan el dolor de rodilla o disminuyen su cantidad. Te digo más, si vos haces deporte, es muy importante que lo hagas, ya te voy a contar, pero hay ciertos deportes que se llaman de alto impacto, donde el impacto sobre las rodillas y el peso no es bueno. Por ejemplo, no es el mejor deporte para tu rodilla que corras, pero lo podés hacer en superficies blandas, con una zapatilla con amortiguador. En cambio, si lo haces en superficies duras como en cemento o en bajadas, estará forzando los ligamentos de tu rodilla. Esto no es tan recomendable. Si vos tenés dolores de rodilla o si sos un paciente que ya se lastimó antes,
Hace deportes, claro que sí, fortalece tus músculos. De esta manera, los músculos van a estar más estables, tu rodilla más firme, tu estado de ánimo va a estar mejor, tu azúcar va a estar mejor, tu presión va a estar mejor, vas a dormir mejor. Pero hace deportes de bajo impacto si lo que querés es cuidar tu rodilla. Como por ejemplo, utiliza la máquina elíptica, anda en bicicleta, hace natación, hace caminatas cortas o trota con zapatillas adecuadas con amortiguación y sobre superficies blandas. Ahora, ¿qué otros tips puedes tener para evitar y prevenir que el dolor de rodilla ocurra? Estas enfermedades, rotura meniscal, ruptura de ligamentos, desgarros musculares. El primero, con respecto a la rodilla, es el sobrepeso. Déjame decirte una cosa que leí que es muy interesante. Por cada medio kilo de sobrepeso que tengas, tu rodilla va a soportar unos 2 kilos más de presión cuando vos subas la escalera. Entonces, cada gramo de peso que bajes para estar en tu peso adecuado va a ser fundamental para la salud de tu rodilla. Imagínate que las rodillas soportan el peso del cuerpo horas y horas y horas todos los días, que subamos y que bajemos escaleras. Realmente le vas a hacer un beneficio a tu cuerpo bajando de peso. Número 2. Si querés prevenir los dolores de rodilla, ya dijimos, fortalece los músculos. Esto le va a dar estabilidad a la rodilla, va a mejorar la función y va a evitar daños por desplazamientos. Por ejemplo, si te tropezás, los músculos van a evitar que la rodilla se desplace y puedan romper algún ligamento. También va a mantener firme la rótula y va a hacer que se ejerza menos presión sobre la rodilla. Te digo más, si haces deporte, que ya dijimos que lo tenés que hacer, siempre calenta el músculo. Es muy importante, no solo para la rodilla, para los brazos, para el torso, para las piernas, que calientes antes de hacer. Es decir, antes de empezar a hacer un trote cortito, estirá, flexioná, mové suavemente, por ejemplo, la muñeca. Yo juego al pádel, movimientos de muñeca así y para este lado. Después hace así. Es decir, que la muñeca, en este caso que voy a ocupar, se mantenga caliente, que yo no la sorprenda con el ejercicio repentino, porque pasar del reposo a la competencia repentinamente puede hacer que te dañes. Lo mismo ocurre en la rodilla y en cualquier otro músculo. Es muy importante que calientes, pero también que enfríes el músculo al terminar. Terminaste el partido de fútbol, terminaste de trotar, terminaste de andar en bicicleta, estirá el músculo durante algunos segundos, estira la pierna, estira los brazos, es decir, dale tiempo a tu músculo que se recupere y no lo exijas de más. Es decir, si vas a empezar un nuevo deporte, no busques mañana correr 10 kilómetros, empezá despacito, 500 metros, a la otra semana 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, es decir, anda paulatinamente. Es muy común que las personas que estén sedentarias decidan comenzar deporte y hay veces que comienzan con todo. No, debes hacerlo gradualmente para que tu rodilla se acostumbre y no haya inflamación ni de las bolsas que rodean, ni los ligamentos o mucho peor aún, roturas. Ahora, ¿qué pasa si ya tenés dolor de rodilla? ¿Cuáles son los tratamientos caseros y por medicamentos? Mira, cuando el dolor es leve y empezó recién, te voy a dar algunos consejos que los podés hacer en casa, pero enseguida te voy a contar cuándo no podés hacer esto en casa y debes consultar. Número 1. Dale un descanso a tu pierna. Descansá de las actividades que te duelan. Por ejemplo, si vos sabés que flexionar mucho o estirar mucho o correr te duele, para con eso y hacé actividades de la vida cotidiana. Continúa si podés. Número 2. Aplica hielo. Esto se aplica cuando vos sabés cuándo te lesionaste. Vos estabas jugando un partido de fútbol, vos saliste a trotar o simplemente ibas caminando y sentiste un pinchazo y después la pierna se te inflamó. El primer día es fundamental que apliques hielo. ¿Cuántas veces? Cada 2 a 3 horas, unos 15 minutos. Es decir, unas 6-7 veces en el día como mínimo, en el primer día. Sobre una toalla, esto permitirá disminuir la inflamación. Por otro lado, levantá la pierna a nivel del corazón, acostate y levantala para que baje la inflamación. A partir del día 2 ya podés aplicar menos hielo, unas 3-4 veces por día y después del día 3 ya no tiene tanto beneficio, pero podés seguirlo haciendo. Recordá, unos 15 minutos alcanzan. Ponelo con una toalla o utilizar verduras congeladas para evitar quemarte con el hielo o congelarte en realidad. Otro consejo, si el dolor es suave, empezá a hacer leves movimientos de estiramiento, flexiones, extensiones, rotaciones. Esto idealmente hacelo con un fisiatra o un kinesiólogo, es decir, ¿tuviste una lesión? ¿Quién mejor que el kinesiólogo para que te enseñe a hacer los ejercicios que te van a llevar a la recuperación? Recordá, las molestias de rodilla, de hombro, de muñeca toman su tiempo y hacer movimientos suaves y controlados van a permitir que no quede rígida la articulación, que esos tendones, esos músculos no se endurezcan. Es fundamental
hacer este tipo de ejercicio. Está lleno de tutoriales de cómo hacerlo, pero nosotros siempre te recomendamos que vayas al profesional que es el que sabe. ¿Qué hay de los medicamentos? En este caso hay una cantidad de medicamentos de venta libre, como el paracetamol o el ibuprofeno. Déjame contarte una cosa, en Dr. Bella nosotros siempre creemos que cuando vayas a tomar un medicamento debe ser recetado, por más que sea de venta libre. Por ejemplo, el paracetamol, dosis arriba de 3.000 miligramos o 4.000 miligramos pueden dañar severamente tu hígado. Entonces, si tenés problema de hígado, no tomes ni siquiera paracetamol. El ibuprofeno, una droga espectacular cuando es recetada. ¿Por qué? Porque puede dañar tu estómago generando gastritis, úlceras, puede aumentar los sangrados, puede dañar tu riñón, puede empeorar la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal. Entonces es muy bueno, va a bajar la inflamación, va a disminuir el dolor, pero si vos tenés alguno de estos problemas podés empeorar otra condición. Entonces, utiliza ibuprofeno, utiliza paracetamol, pero consultale a tu médico si vos lo podés hacer y cuál es la mejor medicación. Y también la dosis. Y por último, ¿cuándo me tengo que preocupar de que ese dolor de rodillas sea algo grave? ¿Cuándo tengo que pensar que es una rotura meniscal, una artritis, etcétera? Por ejemplo, la artritis es la que duele a la mañana. Vos te levantás, la articulación está rígida, pero cuando empezás a mover pasa. Eso pasa en la punta de los dedos, pasa en la rodilla, pasa en las muñecas. Los meniscos, vos ibas caminando, sentiste un pinchazo o una molestia, o durante un partido, y después cuando extendés o flexionás duele, te duele el lado de adentro de la rodilla, por afuera, nunca se sabe. Pero los síntomas más importantes son los siguientes. 1. No soportás el dolor o la presión que tenés. Cuando vos te parás es impresionante el dolor, es decir, el dolor muy fuerte o no soportar presión en la rodilla. La rodilla hace ruidos, clic o ruidos raros cuando vos vas caminando o cuando la mueves. No podés flexionar y estirar o simplemente la rodilla queda trabada en una posición. Eso es grave. Podría haber una rotura meniscal, ligamentaria, una fractura. Fiebre. Si aparece fiebre y la rodilla la tenés hinchada, esto puede ser por un problema sistémico. En ese caso debes consultar al médico, tal vez hacerte una ecografía y una radiografía sea fundamental para ver si tu rodilla no está infectada. Esto sobre todo después de operaciones o después de inyecciones para calmar el dolor. Y por último, si vos tenías un dolor leve de rodilla que empieza hoy, pero pasan 3, 4, 5, 6 días y ese dolor persiste, tal vez no sea una tontería lo que te está pasando. Tal vez necesites un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.